casi sin darnos cuenta, en algún momento de nuestras vidas, empezamos a recibir ciertos tipos de mensajes que nos dan a entender de que no somos tan jóvenes como pensábamos. Ya a una temprana edad uno se empieza a dar cuenta de que no es tan joven cuando va por la calle y están entregando publicidad para los jóvenes y nos ven pasar y no nos dan ninguna. Porque obviamente ya no damos para esa actividad a la que están invitando a gente mucho más joven que uno. Pero eso no es solamente. El otro mensaje que uno recibe es cuando es abordado en la calle y a la hermana le dice: señora, ¿me puede decir tal ubicación? Y a los hermanos nos dicen: don, ¿no sabe dónde queda tal calle? Uno se puede hacer el distraído, pero se da cuenta que se están refiriendo a uno y se está refiriendo a alguien que ya tiene unos cuantos años encima. Pero quizás un tercer tipo de mensaje, que es el más cruel de todos que podemos recibir y que también da cuenta del paso del tiempo en nuestra vida, es cuando no nos preguntan más qué sueño tenés para tu vida, qué sueño perseguís en tu vida, sino que la pregunta comienza a ser: ¿qué sueño tuviste en tu vida? Tuviste, pasado. O lo que es más doloroso, ¿te acordás de algún sueño que tuviste en algún momento de tu vida? Y estas preguntas nos hacen ver de que, en cierta manera, parece que estamos entrando en una etapa en nuestras vidas en el que el único verbo que se le aplica a sueño es el verbo recordar o añorar. La realidad es que al sustantivo sueño se le aplican diversos tipos de verbos. El verbo tener un sueño, el verbo acariciar un sueño, el verbo alcanzar, el verbo cumplir un sueño, pero también tristemente al sustantivo sueño se le puede aplicar los verbos de sepultar o enterrar un sueño. Es interesante que el inexorable paso del tiempo o quizás alguna experiencia vivida en nuestras vidas nos ha empezado a llevar a pensar de que es tiempo de enterrar ciertos tipos de sueños que en algún momento abrazamos en nuestras vidas. No obstante, antes de seguir avanzando con este mensaje, quiero dejar en claro una verdad que creo, pero que va a cambiar por completo el resto de este mensaje. Y esa verdad es que soy de los que creen que Dios también tiene sueños. Y en especial creo que Dios tiene sueños para cada una de nuestras vidas. Quizás en nuestras Biblias no aparece la frase el sueño o los sueños de Dios, pero sí yo encuentro expresiones que creo que equivalen a hablar de que Dios sí tiene sueños para nuestras vidas. Por ejemplo, Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y yo entiendo que acá no está la palabra sueño. Bien puede equivaler la frase los planes de Dios, lo que Él ha pensado, a los sueños de Dios. Y otro pasaje que yo creo que me da pie para hoy afirmarles de que creo que Dios también tiene sueños para nuestras vidas, es Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice que somos creación de Dios, somos creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano había planeado. Y esas buenas obras que Dios de antemano ya había planeado para tu vida y para la mía, yo creo que también puede equivaler a hablar de los sueños de Dios. Y si entonces hablamos de los sueños de Dios para nuestras vidas,
ya nuestra manera de ver o entender esos sueños cambian por completo. Una cosa es que yo tenga un sueño que yo me inventé, que yo me imaginé, y otra cosa es que yo sé que hay un sueño que Dios me mostró, que es el sueño de Él para mi vida. ¿Por qué digo que cambia por completo? Porque si es el sueño de Dios para mi vida, se aplica lo que dice de Dios Isaías 14:27, que dice: el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. 2 puntos. ¿Quién podrá cambiar sus planes? La respuesta retórica es no, nadie. Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? Entonces, quiero confesarles que realmente ahí yo ya no me animo, más allá del desánimo que tenga, más allá del inexorable paso del tiempo, no me animaría ni siquiera a intentar enterrar sueños o planes si son de Dios. No me animo. Pero hay quizás, alguien podría preguntarse, ¿alguna otra opción frente a un sueño que parece que nunca va a hacerse realidad, aunque sea un sueño de Dios? Sí, y es de lo que quiero compartirles acerca de una mujer que está en el Antiguo Testamento, que frente a la aparente muerte de su sueño, ella enfrentó la decisión que un poco es el título de este mensaje: ¿lo entierro o lo llevo a Dios para que lo resucite? Acompáñenme, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Ahí desde el versículo 9 encontramos a una mujer, a una madre que se le murió su único hijo. Y en vez de proceder a velarlo y enterrarlo, esta mujer decidió buscar la ayuda de Dios para volverlo a la vida. Porque más allá de este pequeño hijo, que era una persona de carne y hueso como usted y como yo, ese hijo era símbolo de algo mayor. Era un sueño de esta mujer que estaba muriendo y que Dios volvió a la vida. Dice Segunda de Reyes 4, leo desde el versículo 8, en cierta ocasión, una mujer importante de Sunén invitó a Eliseo a comer en su casa, y cada vez que Eliseo pasaba por allí, la mujer le insistía que se quedara a comer. A su marido le dijo: ¿sabes de qué me he dado cuenta? Pues de que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. Debiéramos hacerle un pequeño aposento en la azotea y poner allí una cama y una mesa y una silla y un candelero, para que cuando pase por aquí pueda quedarse con nosotros. Versículo 11 de Segunda de Reyes 4. Un día que Eliseo pasó por allí, se quedó a dormir en ese aposento. Obviamente lo hicieron en el aposento. Pero le dijo a Giesi, su criado: llama a la tsunamita. Giesi la llamó. Y cuando ella se presentó ante Eliseo, dirigiéndose a Giesi dijo: esta mujer ha sido muy amable con nosotros. Pregúntale qué quiere que haga yo en su favor. ¿Necesita que hable por ella al rey o al general del ejército? Y la mujer respondió: en medio de mi pueblo yo vivo como una reina. Versículo 14, pero Eliseo insistió: entonces, ¿qué podemos hacer por ella? Y Giesi respondió: su marido ya es anciano y ella no tiene hijos todavía. Eliseo entonces le ordenó a su criado que la llamara. Giesi la llamó, y cuando ella se detuvo, presta atención a los detalles del relato. Cuando ella se detuvo en la puerta, o sea, en la puerta de ese aposento que le había levantado el profeta, Eliseo le dijo: dentro de un año, por estos días tendrás un hijo en tus brazos. Pero ella protestó: no, mi señor, varón de Dios, no te burles de esta sierva tuya. Sin embargo, la mujer concibió, y un año después, por el tiempo que Eliseo le había dicho, dio a luz un hijo. Hasta este momento, en este relato, tenemos 2 protagonistas humanos importantes, aparte de Dios, que es siempre protagonista en su palabra, ¿no? El profeta Eliseo
Y esta mujer de la que, si bien no conocemos el nombre, los datos que nos da es que era una mujer importante. Otras versiones dicen una mujer de buena posición. Pero también el relato que acabamos de leer nos habla de una mujer que era temerosa de Dios y era hospedadora. Ya que un día le propuso a su esposo, bueno, ustedes conocen el relato, hacer esa piecita arriba para que el profeta pudiera tener. Al tratarse de una persona de buena posición económica y al querer recompensarle el favor al profeta, se encontró en un problema. El problema que tenemos a veces, no siempre, pero me ha pasado, regalarle algo a alguien que sabemos que tiene todo y de todo. Es más, nos da la tentación de darle el regalo y después decirle, no me puedes dar a mí porque esto yo no lo tengo, porque la persona tiene y más de uno. Y esta es la situación en la que se encontró el profeta. ¿Qué regalarle a esta mujer? Y por eso dice el versículo 14, ¿qué podemos hacer por ella? Y el criado de Eliseo se nota que era muy observador y le tiró 2 líneas para que el profeta lo entienda rápido. Dice, su esposo es anciano y ella no tiene hijos. Así que el profeta entendió lo que le quiso decir, de qué era lo que no tenía esta mujer. Y cuando la mujer le dice que va a ser madre, como que toca algo sensible en ella, porque no le dice, no, mire, gracias, a esta altura de mi vida no quiero tener hijos, ya estoy hecha, No, fíjense que reacciona y reacciona casi en forma desmesurada, diciéndole, no me tome el pelo, no se burle de mí, porque hace tiempo que deseo ser madre y sé que ya no puedo serlo. El profeta vio no solamente una necesidad de esa mujer, sino que había un sueño sin cumplir, y era el sueño de tener un hijo. Porque este relato nos ayuda a entender, hermanos, que un sueño de Dios para nuestras vidas no se trata de una cuestión material o económica, sino que los sueños de Dios para nuestras vidas se tratan de cuestiones más trascendentes, más importantes y espirituales. Y es importante que hoy te vayas de este lugar con la idea clara, en primer lugar, de que únicamente los sueños de Dios para tu vida son los que tienen el poder de Dios para resucitar. Por eso les decía, cuando les tire esta verdad va a cambiar este mensaje, porque les voy a decir que creo que Dios tiene sueños y creo que Dios tiene la posibilidad de resucitar esos sueños. Por lo tanto, es importante que sepamos identificar si el sueño que hoy estamos acariciando en nuestras vidas o para nuestras vidas es o no es de Dios. Y para identificar si tu sueño es de origen divino, es importante entender un par de cosas. En primer lugar, que los sueños de Dios son aquellas metas que nos harán sentir completos en la vida. ¿Cuándo sé que un sueño es de Dios? Cuando es el cumplimiento de ese sueño me da sensación de plenitud en la vida. En el pasaje de recién, que les leíamos recién de Jeremías 29:11, ¿se acuerdan los planes que tengo para ustedes? Esta versión dice planes para lo bueno, pero literalmente dice sueños o planes de shalom, planes de paz. Y ustedes saben que este término shalom en el sentido bíblico no se refiere a paz tanto como ausencia de conflictos o de problemas, sino el término shalom nos habla de sentirnos plenos y completos sin que nos falte algo. Y aquella mujer de Sunem, a la que la vida parecía sonreírle, a la que en apariencia no le faltaba nada, en realidad no se sentía completa ni realizada. Porque según las creencias de ese tiempo, ella no había podido ser madre.
Y había todo un tema en relación con eso para una mujer judía de este tiempo. Recuerda entonces que en primer lugar, si el sueño que estás acariciando es un sueño de Dios, es una meta que va más allá de lo material, de lo económico, y es algo que al cumplirlo te va a hacer sentir pleno en tu vida. La segunda señal inconfundible de cuando hablamos de un sueño, es un sueño de Dios, es porque nace de una palabra de Dios. Si un sueño nace en el corazón de Dios, hermanos, debe haber una palabra de Dios que no solo te lo comunique, sino que también lo ponga en marcha ese sueño. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 55, 10 y 11? Vamos a observarlo por unos momentos. Dice, y fíjense que va a hablar de la palabra de Dios y va a usar dos imágenes distintas para ella. Dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar para que dé semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra, dice Dios, que sale de mi boca. Es como esa lluvia, es como esa nieve. Ella no vuelve a mí estéril, sin fruto, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Acá la primera figura, como decíamos recién, es la figura de la lluvia y de la nieve, que si bien el agua de la lluvia y de la nieve en algún momento vuelven al cielo en el llamado ciclo del agua, lo hace después de haber empapado, fecundado y hecho germinar la tierra. Así también la palabra de Dios, dice el profeta, tiene el poder de refrescar, de renovar y de dar nueva vida y producir a nivel espiritual algo en nuestras vidas. Pero luego en nuestras versiones de Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Esa frase, volver vacía, ya no es del ámbito natural, sino del campo militar. Y aparece solamente 2 veces más en el Antiguo Testamento. Yo le voy a compartir una de ellas, que es Jeremías 59. Dice, porque he aquí que yo levanto y hago subir contra Babilonia una asamblea de grandes naciones de la tierra del norte. Escuchen, dispondrán batalla contra ella y desde allí será tomada. Escuchen ahora, sus flechas, como las de un diestro guerrero, no volverán vacías. Y esas flechas, en otra versión, dice, siempre dan en el blanco. Siempre dan en el blanco. Volviendo a esto de que todo sueño de Dios nace de una palabra de Dios, podés escuchar a Dios decirte entonces en este momento, si yo te di una palabra, ten por seguro que mis palabras tienen el poder para poner en marcha aquello que soñé para tu vida. Y esa misma palabra, dice Dios, es como una flecha que nunca erra, que siempre impacta y da en el blanco, que siempre produce el efecto que deseaba cuando la pronuncié. La palabra de Dios es creadora de realidades. Y si hay una promesa de Dios para tu vida, no hay por qué renunciar al sueño que esa palabra transmite. En el sueño de la tsunamita, las palabras que hicieron nacer ese sueño están ahí en 2 de Reyes 4:16. Dentro de un año, por estos días, tendrás un hijo en tus brazos. Y el sueño, obviamente, ustedes leyeron el relato, el sueño para esta mujer se hizo realidad. Su hijo nació, comenzó a crecer, pero a una corta edad, ese hijo y todo el sueño que ese hijo representaba pareció morir. Y en medio de todo el dolor de ver morir no solamente un niño, sino el sueño de ser madre, y de no entender por qué le estaba pasando lo que le pasaba, ella tomó una difícil decisión.
Y es justamente el título de este mensaje. ¿Lo entierro o dejo que Dios lo resucite? ¿Entierro este sueño que parece haber muerto, terminado? ¿O creo que Dios puede resucitar mi sueño? A pesar de su dolor, la mujer se encaminó a buscar la ayuda de Dios para resucitar a su hijo, para resucitar a su sueño. Y por eso es importante prestar atención a un par de decisiones que tomó para dejarlo actuar a Dios en la resurrección de su sueño. Dice Segunda de Reyes 4:21, entonces ella subió al aposento del varón de Dios, lo puso sobre la cama y cerrando la puerta salió de allí. Si ustedes comparan lo que acabamos de leer en Segunda de Reyes 4:21 con lo que leímos anteriormente de cuando el profeta le prometió a esta mujer tener un hijo, van a entender entonces que la primera decisión que esta mujer tomó, yo creo que guiada por Dios, para que Dios resucite su sueño, fue volver a donde el sueño nació. Lo primero que hizo esta mujer que había perdido a su hijo fue llevarlo al mismo cuarto donde había recibido ese sueño por fe. Creo que el relato bíblico nos está queriendo enseñar que en nuestros sueños casi perdidos debemos buscar que Dios los resucite, no donde los hemos perdido, sino donde los hemos recibido. Aquella mujer estaba despidiéndose del sueño de Dios para su vida, pero en primer lugar tomó la inspirada decisión de volver con los restos de su sueño al lugar donde dicho sueño había nacido. En tiempos de crisis, de dudas, cuando comenzamos a pensar si debemos despedirnos del sueño de Dios, es importantísimo, es clave concentrarnos no donde nuestro sueño fue herido de muerte, sino donde se gestó, donde comenzó a vivir. Y no me estoy refiriendo a un lugar geográfico, no me malentiendan. No me estoy refiriendo a un lugar, sino a una situación, a un momento espiritual en el cual recibimos ese sueño de Dios. Por eso creo que acá se impone el consejo de Dios a la iglesia de Éfeso cuando le dijo, recuerda de dónde caíste, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías desde el principio. Hubo una situación, hubo un tiempo, hubo una condición espiritual en la cual recibimos ese sueño. Hay que volver a esa condición. Hay que tratar de buscarlo a Dios nuevamente, como cuando Él nos dio ese sueño. Recordar, por ejemplo, aquellas palabras recibidas de Él. Recordar aquellas manifestaciones de Dios en nosotros. Dice el Salmo 119, versículos 49 y 50. Acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo. Palabra con la que me infundiste esperanza. Podríamos decir, con la que me diste un sueño. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. En el tiempo en que creemos que el sueño se está muriendo, hay que procurar buscar esa situación, esa condición espiritual en la que recibimos ese sueño por primera vez. Y permanecer en ella hasta que Dios cumpla ese sueño. Pero aquella mujer, a pesar de toda su tristeza y desesperación por la muerte de su hijo y de su sueño, tomó una segunda decisión para que Dios tuviera la oportunidad de volverlo a la vida. Acompáñenme, vamos a leer varios versículos, pero desde el versículo 22 en adelante. Ya su hijo está muerto, ya lo ha dejado en el aposento del profeta. Y dice, luego fue a llamar a su marido y le dijo, te ruego que me prestes a uno de los criados y una de tus asnas. Presten atención que no le dijo nada de la muerte del hijo, a su marido. Quiero ir corriendo a ver al varón de Dios para que regrese. Pero su marido objetó, ¿y para qué vas a verlo hoy? Si no es luna nueva ni día de reposo.
Pero ella simplemente se despidió. Mandó aparejar el asna y le dijo al criado: en marcha, tú nos diriges, pero no me detengas en el camino a menos que yo te lo ordene. Versículo 25. Así la mujer partió y se fue al monte Carmelo, donde estaba el varón de Dios. Y cuando éste la vio a la distancia, le dijo a su criado Giezi: aquí viene la tsunamita. Hazme el favor de ir corriendo y recibirla y preguntarle cómo está ella y su marido y su hijo. Ella respondió que estaba bien, versículo 27. Pero en cuanto llegó al monte, o sea, se hacen la idea, le dijo a Giezi: andá y preguntarle cómo está. Se lo cruzó a Giezi, camino de ir a verlo a Eliseo, le dijo: está todo bien. Y siguió yendo a donde estaba el profeta. Y cuando llegó a donde estaba el varón de Dios, se arrojó a sus pies. Giezi se acercó y trató de levantarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, que se encuentra muy amargada. Pero el Señor no me ha dicho qué es lo que pasa, sino que me ha encubierto el motivo. Versículo 28. Entonces ella dijo: ¿acaso yo le pedí un hijo a mi Señor? ¿No dije más bien que no te burlaras de mí? Entonces Eliseo le dijo a Giezi: cíñete la ropa, o sea, prepárate para salir corriendo, toma mi bastón y ponte en marcha. Si te encuentras con alguien, bueno, no te distraigas en el camino. En pocas palabras, anda donde está el nene, poner el bastón sobre el rostro. Versículo 30. Pero la madre, ¿qué le dijo? Juro por el Señor y por tu vida que no voy a dejarte aquí. O sea, vos podés mandar a Giezi, pero yo quiero que vayas vos a ver a mi hijo. Entonces Eliseo se levantó y la siguió. Giezi, que se había adelantado, llegó, puso el bastón sobre el rostro del niño, pero el niño no había dado señales de vida. Así que Giezi se había vuelto para encontrarse con Eliseo y cuando lo encontró le dijo: el niño no despierta. Muchas ganas no le puso, diríamos, a la resurrección del niño. Hizo un trámite. Dijo: pon el bastón, él fue, puso el bastón. No pestañeaba, no respiraba, sacó el bastón y dijo: no pasa nada. O sea, no vemos mucha pasión en el ayudante de Eliseo porque el niño vuelva a la vida. Y en esta segunda decisión, entonces, viendo la actitud hacia el esposo y viendo la actitud hacia el criado, creo que la segunda decisión que tomó esta mujer para que su sueño fuera resucitado por Dios fue buscar la ayuda de los aliados humanos correctos que ayuden en la resurrección del sueño. Si me permiten el término futbolístico, esta mujer eludió o gambeteó tanto a su esposo como al criado del profeta. Y no lo hizo sin razón. En primer lugar, y en base a lo que dice Segunda de Reyes 4, 22 y 23, nos damos cuenta por qué no le dijo nada a su esposo de la muerte del hijo. ¿Por qué? Primero, porque no le vemos a su esposo, alguien ya anciano, la misma carga que ella por su hijo. ¿Por qué lo decimos? Ustedes leyeron el relato. El esposo estaba con su hijo en el campo, el hijo se empezó a sentir mal. ¿Qué hizo el esposo? Agarró al hijo, se lo dio a un criado, le dijo: lleváselo a su madre, y él siguió trabajando. O sea, uno, si se pone en el lugar de padre, como que no haría eso, ¿no? Como que tendría una atención personalizada. Pero él siguió trabajando y lo mandó con su madre. Segundo, y esto no es por cargarle al esposo, no está en mí esa intención, pero debo ser sincero. Creo no errarle mucho al pensar de que estamos frente a lo que hoy llamamos un típico dominguero. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando ella le dice de ir a ver al profeta, ¿qué le dice? Pero si hoy no es día de culto, ¿por qué lo vas a ir a ver al profeta? ¿Qué estás mal? Es como si usted le diga: vamos a la iglesia, pero hoy no es domingo. ¿Cómo voy a la iglesia? ¿Cómo se te ocurre ir a la iglesia un día que no es domingo? El típico dominguero, el que va por cumplir mínimamente. Pero en segundo lugar, no solamente eludió al esposo, sino que eludió a Giezi, el criado de Eliseo. Y solo va a abrir su corazón con el profeta. Y ustedes van a ver la diferencia cuando el profeta se pone en acción.
frente a la muerte del niño. En los versículos 30 y 31 dice que él se arroja sobre el niño, ora, insiste hasta que el niño vuelve a la vida. Evitó la ayuda de su esposo, porque si le hubiera dicho a su esposo que había muerto su hijo, ya estaría sepultado seguramente. Y la hubiese obligado a velar y enterrar a su hijo y a su sueño. Y rechazó la ayuda del criado porque no era eficaz. Y los acontecimientos de este día le dieron la razón. Porque el niño, cuando el profeta oró a Dios y persistió, resucitó. Dice Romanos capítulo 4, versículo 17, la segunda parte, versículos 20 y 21. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. ¿Creemos en un Dios que resucita muertos? ¿Lo creemos? Entonces debemos creer que ese mismo Dios que resucita muertos puede volver a la vida a nuestros sueños aunque ya parezcan acabados. Debemos creer y en cierta manera debemos volver a ese ámbito, a ese tiempo donde nació el sueño de Dios para su vida. Debemos creer en Dios, pero también buscar a las personas que espiritualmente sean aliados estratégicos para hacer revivir nuestro sueño, o más bien el sueño de Dios. Porque si el sueño es de Dios, tiene el poder de la resurrección y de volver a la vida. Quiero cerrar con este pasaje. Vamos a ponernos de pie y luego vamos a orar. Van a ver ahí en pantalla Salmo 138, 8. No lo lean en voz alta, léanlo con su mente. Y ahora lo vamos a leer todos juntos en voz alta. Vamos. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Amén. Padre, ratificamos en esta mañana, en el nombre de Jesús, que todo plan, que todo sueño, que todo designio divino para nuestras vidas se va a cumplir en tu tiempo. Señor, danos de tu gracia para no enterrar antes de tiempo tus sueños para nuestras vidas. Gracias porque si tú determinaste algo, leímos hoy, nada te hará cambiar, y si tu brazo se extendió, ¿quién lo va a detener? Señor, ahora en el nombre de Jesús, pido en especial por las vidas de estos hermanos o hermanas que me están escuchando, porque seguramente entre ellos hay alguno o alguna que se está disponiendo a enterrar algún sueño. Señor, en el nombre de Jesús, aumenta la fe. Levanta nuestra mirada de las condiciones humanas, de las apariencias. Levantamos nuestra mirada a ti y a tus riquezas en gloria. Reconocemos que el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos está a nuestra disposición para enfrentar la vida. Y en fe declaramos que todo sueño tuyo para nuestra vida se ha de cumplir en tu tiempo y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.